Lo que sí me ha pasado recientemente es que cuando vuelvo a Colombia hay una parte de mí que se siente extranjera, sobre todo en Bogotá. En la infancia yo vivía en el campo, en una zona muy tranquila, digamos, eh, cercana a Bogotá, y estaba, digamos, aislado no solo de la violencia, sino de todo. Vivía, vivía en el campo y adoraba el campo, entonces me la pasaba en el monte y en los potreros, en los prados, pues no sé, potreros, creo que es un colombianismo, pero en los prados salvajes, digamos. Eh, y me gustaba mucho esa vida muy, muy solitaria del campo. Mi padre había muerto cuando yo tenía 7 años. Eh, Después un segundo padre, digamos, un marido de mi mamá se murió cuando yo tenía 10 años. Eh, Estuvimos como migrando de zona en zona de la ciudad después de vivir en el campo. Eh, entonces digamos que también ese era un ingrediente que hacía que nos distrajéramos de la otra violencia. Crecer en Colombia eh, fue extraño, digamos, por mi vida personal. Fueron años muy duros y creo que fueron años duros para el país también. Digamos que mi adolescencia fue paralela al crecimiento del fenómeno de Pablo Escobar, eh, que digamos simultáneamente produjo o acompañó el proceso de los paramilitares, el nacimiento del paramilitarismo, y fueron años en que la guerrilla estaba muy fuerte. Entonces había mucha violencia. Digamos que Colombia siempre ha sido muy difícil, pero fueron años más difíciles para la gente de ciudad. Mi mamá se casó con un tercer padre, digamos, cuando yo tenía 11 años más o menos, y él tenía una conexión, tiene una colección de cómics muy buena, de todo tipo de cómics, y me interesaron mucho esos cómics, y los leí con mucho interés y me sigue gustando mucho el cómic. Eh, ¿Qué más leía yo? Me acuerdo de ver muy temprano en unas vacaciones en Panamá un libro que tenía mi abuelo en la mesa de noche que era un libro de estos de autoayuda, o no de autoayuda, digamos, una biografía de un empresario gringo que se llamaba Lee Iacocca, que era como un empresario gringo muy exitoso y entonces contaba, digamos, las razones de su éxito. Y estaba muy bien escrito y me acuerdo que lo leí y así lo devoré, creo que es el primer libro largo que leí. Y me acuerdo que simultáneamente me pusieron a leer el mío Cid en el colegio y me aburrí infinitamente, entonces acabé leyendo una versión de esas reducidas. Eh, Después supe que el libro de Lilla Coca es un éxito, digamos, de largo alcance, siguen vendiéndose ediciones. No sé esto qué quiera decir, pero no sé, me, me divertían, digamos, me gustó el libro de Yacoca y de los cómics que eran narraciones directas, digamos, claras, como seguramente lo fue el mío sido en el momento que fue escrito. En la clase de español que leímos que me conmoviera, es lo que te decía, son como lecturas demasiado avanzadas para un nivel de los jóvenes. Leímos colombianos muy mal escogidos, aparte de García Márquez, que sí fue conmovedor, digamos, en edad temprana. Y su figura también, digamos, de García Márquez activo y combativo, digamos, intelectualmente. Eh, pues era muy conmovedor. Me acuerdo de los funerales de la mamá grande, de los libros cortos, digamos. En ese momento no había leído Cien años de soledad. Eh, de los cuentos, primeros cuentos de Ojos de Perro Azul. Eh, sí, me acuerdo de García Márquez como una cosa asombrosa, pues, técnicamente, ¿no? Como una escritura que abría muchas posibilidades. Yo viví un año en Manchester, en Inglaterra. Mi mamá se había ganado una beca para hacer una maestría. Era una beca bastante básica y decidimos irnos todos, o sea, mi padrastro y mis tres hermanas y yo con esa beca. Entonces vivíamos muy pobres eh, en Manchester, que Manchester era además una ciudad muy dura en ese momento. Hoy en día es una ciudad
digamos, de moda, hicieron una restauración urbana grande. En ese momento era una ciudad quebrada porque dependía del puerto de Liverpool que estaba muriendo. Eh, y ese año fue muy duro para mí. El único colegio que me aceptaba, digamos, el sistema público inglés no me recibía por venir de un sistema muy distinto, pero un colegio católico me recibió. Era un colegio que hasta hacía poco había sido solo de hombres. Eh, digamos que era muy duro, pues todos eran bullies, todos jugaban rugby, yo era como la pelota de jugar rugby. Fue un año duro, pero al mismo tiempo yo andaba muy solo y eso fue muy bueno. Yo caminaba mucho por la ciudad y oía música. El Walkman no se había inventado hacía mucho, entonces oía todo el día música en cassette. Y ahí empecé como a hacer unos borradores, ni siquiera eran borradores, eran como ideas de historias. Andaba como en un párrafo corto o en una frase, posibilidades de historias que nunca desarrollaba. Y después, como a los 20, me dio una hepatitis fuerte en la universidad y tuve que estar en cama 3 meses o 2 meses. Que la hepatitis, digamos, si uno se mueve, el hígado puede reventarse. Entonces, eso es mucha quietud, mucho aburrimiento también. Entonces, empecé a leer mucho. Me acuerdo de haber leído poesía en prosa de Mutis, de Álvaro Mutis, el escritor colombiano, y unas novelas de Mutis. Y no sé por qué eso hizo algún. Eso y Pink Floyd. Me acuerdo también de oír mucha música de Pink Floyd. Em, Ahí hubo como una combinación rara que no dependió de mí, digamos, y empecé a escribir historias. Empecé a desarrollar algunas de las ideas viejas y a escribir otras nuevas. Ha sido un poco por accidente que yo he viajado, que yo he tenido como una vida viajera, digamos. Mm, o por lo menos como por impulsos inconscientes, no conscientes. Yo me fui a España cuando, digamos, yo me gradué de arquitecto y trabajé como arquitecto en cosas de urbanismo un par de años y ahí me gané una beca para hacer una maestría de escritura creativa en Barcelona. No, mentiras, de literatura comparada, perdón. Eh, en esa maestría me aburrí muchísimo. La idea mía era como pagarme unos años de lectura, pero me di cuenta que leíamos sobre la teoría de la historia, de la crítica, nunca llegamos a los libros. Seguramente porque el nivel de la universidad era muy bajo, pero también porque hay algo en la crítica y en la teoría que a mí me desespera, digamos. Yo creo que el contacto entre lo que uno escribe y el lector debe ser lo más directo posible. Ahí estuve en Barcelona como 6 o 7 años, me fui quedando. Eh, Viví en México después un año, me fui, no sé, por un impulso muy raro, decidí que me iba a México y en un mes armé todo el viaje. Y tenía unos contactos muy frágiles para trabajar en México y cuando llegué me encontré con la realidad. Me quedé sin dinero muy rápidamente y los contactos pues no funcionaron y México es un país muy nacionalista en el que es muy difícil abrirse un campo laboral, digamos. Viví en el DF, en el Distrito Federal de México, eh, hasta que me alcanzó el dinero y después me fui a vivir a Cuernavaca, a una casa. En Cuernavaca hay unas casonas de ricos antiguos, digamos, y tenían como casitas para la servidumbre y para que jugaran los niños y a mí me alquilaron una de esas media de esas casitas. Y viví ahí muy barato y fue muy bueno para escribir, digamos, me encerré mucho a escribir. Después regresé a Colombia eh, y después, ¿para dónde me fui? Después estuve en Iowa, en la residencia de escritores en Iowa, y ahí conocí a mi esposa, eh, que es palestina, y estuvimos 2 años aquí viviendo. Estuvimos un año separados, digamos, en un amor de cartas. Y después me vine yo a vivir aquí 2 años. Aquí es Tel Aviv, Jaffa. Y después estuve 2 años en Colombia y ahora volvimos otros 2 años. Eh, y sí, antes de eso había vivido en Manchester con ese viaje de mi madre. Eh,
Han sido como accidentes realmente. Yo no he buscado mucho como una vida itinerante. Yo lo escribí trabajando como arquitecto de tiempo completo, lo escribí por las noches y en ratos libres. Y en una cena que no tenía nada que ver con cosas editoriales, había un editor de Editorial Norma, de Editorial Norma Colombia, y yo me envalentoné por el trago, supongo, por el alcohol que había ahí, y le dije que yo escribía y que tenía unos cuentos. Y él me dijo, nosotros no publicamos cuentos y menos primer libro de cuentos, eso es imposible. Que es un poco cierto en el mercado, es bastante cierto en el mercado editorial en español. ¿No? Hay que abrirse paso con una novela para escribir cuentos, en casi todos los casos. Pero me dijo, igual mándela digamos, a la editorial por los canales regulares y la mandé. Y ese mismo editor acabó leyendo esos cuentos y le gustaron mucho. Eh, Este señor se llama Moisés Melo, fue un muy buen editor en Colombia. Y le gustaron mucho, los publicó en Norma Colombia. Y ahí están, tuvieron un éxito relativo, digamos, pues digamos que fueron como acabaron la edición en la feria, que era una edición muy chiquita en la feria del libro del año correspondiente, que fue el 98 o el 99 creo. Mm, y ya, digamos que el destino de los libros, sobre todo en Colombia, es muy breve, pues, y hay muy pocos canales de difusión, etc. Así fue el proceso de publicación de los 13 circos comunes.